Hola, mi nombre es Hayo Breinbauer y es un honor estar acompañándolos hoy día en este distinguido curso, en este distinguido congreso, en celebración del aniversario número 80 del Club Otorrino Laringológico. Como les decía, mi nombre es Hayo Breinbauer, soy otoneurólogo en Santiago de Chile y me invitaron a dar una charla sobre vértigo que hemos titulado en conjunto Manejo simple del paciente con vértigo. Esperamos que les sea de utilidad. Con respecto al vértigo, y ampliemos el concepto de mareo, desequilibrio, recordemos que estos son trastornos que son extremadamente frecuentes, tienen gran impacto en la calidad de vida. Hay algunos pocos casos que son potencialmente graves y muy graves, pero tienen algunas bondades, como por ejemplo que tienen una distribución epidemiológica conocida y estable. Hoy en día la inmensa mayoría tiene terapias altamente efectivas que mejoran calidad de vida y tenemos definiciones y clasificaciones nuevas que son recientes y muy prácticas. En función de esto tenemos que redefinir la pregunta si es que el vértigo es difícil de manejar, que por lo menos cuando yo me formé se nos entregaba la noción de que el vértigo está a un paso de la alquimia o una ciencia esotérica. Pero no, ya no más, afortunadamente. El vértigo es fácil. Los pacientes con vértigo son fáciles de manejar y con mayor particularidad más o menos desde hace una década, desde el 2008, en que se abre una nueva etapa dentro de la otoneurología internacional llamada otoneurología contemporánea. Es imposible ver todo de esta nueva otoneurología en 20 minutos, pero más o menos en 2 o 3 horas sí se puede abordar los principios fundamentales. Y los invito a que en nuestra página web del laboratorio donde participo, Lab 11, Laboratorio de Otoneurología Clínica y Neurociencia del Equilibrio, lab11.cl, hay videos más en detalle de todo lo que les voy a mostrar hoy día por si quieren seguir profundizando. Y esta nueva otoneurología tiene dos cimientos, uno muy basado en ciencias básicas, donde Ian Curtois y sobre todo Michael Halmagyi en el año 88 publican un paper fundamental de apenas 2 páginas que determina una forma fácil que revoluciona la otoneurología para evaluar la función del aparato vestibular, que se llama la prueba de impulso cefálico. Y en función de toda la ciencia que se fue generando, investigando, usando esta nueva herramienta, la Sociedad de Varane y la Sociedad Internacional, que agrupa todas las disciplinas que abordan vértigo, equilibrio y mareo, ha generado una nueva clasificación de síntomas que como herramienta clínica es de un poder incluso mayor que el impulso cefálico en la utilidad para poder abordar fácil y pragmáticamente y muy eficazmente a nuestros pacientes. De estas novedades, de estas verdaderas revoluciones en el campo, hemos aprendido algunos aspectos en el abordaje del paciente. Llega un paciente a nuestra consulta y en qué nos tenemos que fijar. Antes, en los libros, en información, damos mucha importancia. El vértigo es objetivo, subjetivo, las cosas se mueven o no, giran o no giran. Hoy en día, y en la parte de abajo de la diapositiva, a partir por esto, estas preguntas, estos aspectos, la verdad es que importan poco o nada. Lo menos importante al abordar al paciente con vértigo es el carácter de sus síntomas. Yo, sinceramente, y esto está basado en evidencia muy dura, donde estos síntomas son tan nuevos y confusos para el paciente que incluso aunque 2 investigadores connotados los interroguen con 40 minutos de separación, ambos van a salir de esa entrevista clínica con datos totalmente distintos. Punto 1, porque los pacientes les cuesta explicarlos, y punto 2, porque son difíciles de precisar por los clínicos. Así que el carácter de los síntomas, no. Hay algunos factores de la anamnesis que tienen una importancia intermedia y que en algunos casos puntuales pueden ser fundamentales, que tienen que ver con síntomas acompañantes. Hay otros síntomas que acompañan el vértigo, el mareo, y fenómenos gatillantes. El mareo aparece en relación a algo, a un cambio posicional, aparece de forma espontánea, se acompaña de hipoacusia, se acompaña de cefalea, se acompaña de fotofobia. Pero lo más importante, de forma absoluta, es el perfil temporal de los síntomas. No importa si el mareo es rotatorio o no, si es vértigo, si es desequilibrio, lo importante es esta su primera crisis?
¿Cuánto le ha durado el episodio? ¿Es apenas unos minutos? ¿Lleva varias horas? ¿Esto se le repite en el tiempo o está hace meses con estos síntomas fluctuantes, algunos días mejor o peor? En función de esto, la Sociedad de Barani ha establecido tres grupos diagnósticos, tres grandes clasificaciones. Los síndromes vestibulares agudos, nunca he tenido antes vértigo y de repente parte una crisis tremenda con síntomas importantes que lentamente al paso de las horas e incluso días, a veces semanas, va disminuyendo gradualmente su intensidad de síntomas. Tenemos los vértigos episódicos. La gran parte del tiempo estoy bien, sin síntomas, y a veces tengo crisis de vértigo, episodios de vértigo. Y luego tenemos los mareos o vértigos crónicos, donde por un tiempo prolongado, que está establecido que para la clasificación son 3 meses o más, tengo síntomas de vértigo todos los días o casi todos los días de forma algo fluctuante, algunos días mejor o peor. Estos son los tres grandes grupos diagnósticos. Y estos grupos diagnósticos tienen muy severas y útiles repercusiones cuando abordamos al paciente. Y nuestra primera tarea es meter al paciente en alguna de estas clasificaciones. En general, depende de dónde nos movamos, dónde hagamos nuestra práctica clínica, los vamos a ver en distintos lugares, ya sea en el servicio de urgencia o en el mundo ambulatorio. Ahora, en el primer episodio de los episódicos lo vamos a ver en el servicio de urgencia también. Y un detalle adicional con los vértigos episódicos, que se recomienda subsepararlos en dos grandes sets. Los vértigos episódicos de crisis cortas, donde las crisis duran minutos o menos, donde la inmensa mayoría de estas crisis de 1, 2, 3 minutos o menos se gatillan con cambios de posición, y las crisis largas que duran horas, a veces pueden durar días, y que estas crisis habitualmente son espontáneas, no tienen un gatillo que las inicie. Y lo espectacular es que en cada uno de estos grupos tenemos muy pocas patologías, 2 o 3 a lo sumo, que explican más del 95% de la casuística de estos grupos. Así que identificamos los pacientes y los metemos en una de estas categorías, rápidamente ya nuestro diagnóstico diferencial se nos reduce de decenas de patologías a solo 2 o máximo 3. Y ahí tenemos que en cada grupo tener alguna herramienta concreta y muy definida para poder separar en cuál de estas 2 o 3 patologías es en cada grupo. Así que vamos a ir abordando cada una de estas patologías brevemente en este video, donde entender de que estas patologías son además las que engloban más del 99% de todos, del 95% de todos los pacientes que llegan a la consulta con vértigo o mareo. Vamos a partir dentro de esta clasificación, vamos a partir con los vértigos episódicos, donde los vértigos episódicos ya les comenté que pueden ser de crisis cortas y de crisis largas. Las crisis largas pueden representar pacientes ya sea con enfermedad de Meniere o con migraña vestibular, que para algunos migraña vestibular puede todavía ser un diagnóstico relativamente nuevo en cuanto a pacientes con vértigo y trastorno del equilibrio. Y aquí la diferenciación es básicamente clínica y audiométrica, en el sentido que la enfermedad de Meniere se va a caracterizar porque aquellos pacientes van a tener siempre en sus crisis síntomas auditivos unilaterales en un oído. Es cierto, existe Meniere de ambos oídos, pero la crisis de Meniere nunca da la crisis de Meniere en ambos oídos simultáneamente, sino que en un oído, y va a hacer nacer los pacientes con crisis de vértigo que van a ser siempre menores a un día de duración, horas a máximo 12, máximo 24 horas, con síntomas auditivos en la tríada clásica de pérdida de audición de tonos graves habitualmente, con una audiometría que nos lo confirme y tinnitus. Y ahí tenemos la enfermedad de Meniere, que es un mundo y tiene su tratamiento que también se ha avanzado mucho en el rol de la betahistina, particularmente de algunos fármacos como acetazolamida, y el rol de los corticoides transtimpánicos y, por supuesto, la gentamicina transtimpánica en el manejo de una enfermedad que antes era inmanejable y hoy es muy manejable. Pero la mayoría de los pacientes con crisis largas y espontáneas van a tener migraña vestibular, que son crisis mucho más variopintas, donde podemos tener crisis de muchas horas, a veces muy pocos minutos y a veces días de duración, donde van a haber, no en todas, sino en algunas de las crisis, síntomas típicos migrañosos,
que puede ser solamente fotofobia, intolerancia a la luz, y en la mitad de los casos va a haber cefalea acompañada. Ojo, muchos pacientes con migraña vestibular nunca presentan cefalea, dolor de cabeza dentro de sus crisis, pero siguen siendo migrañas vestibulares y responden espectacularmente bien a tratamiento para crisis como migrañas con analgésicos asociados a antivertiginosos como el difenidol o el dimenidrato. Y responden muy bien a profilaxis antijaquecosa como amitriptilina, beta-bloqueadores, topiramato y otras drogas similares. Pero lo fundamental en este grupo son los pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno, que son aquellos pacientes que al girarse en la cama en la mañana o levantarse en la mañana tienen crisis muy breves de vértigo de segundos o minutos de duración. Que además hoy día tenemos herramientas como el hacer las maniobras posicionales como de Dix-Hallpike en una silla, como lo están viendo actualmente, que tiene una sensibilidad y especificidad bastante respetable comparado con el Dix-Hallpike. Así que si no tienen una camilla pueden hacer esto, siempre es mejor en una camilla en Dix-Hallpike completo, pero haciéndolo en una silla como lo están viendo acá y pueden ver de nuevo más detalle en la página que les comenté, pueden hacer pruebas posicionales aquí en una silla para ver que incluso con un estímulo tan leve como este pueden encontrar, el paciente se va a marear y van a encontrar, como están viendo en el video, un nistagmo posicional típico de vértigo posicional paroxístico benigno, que les va a permitir tratarlo con las maniobras de reposición como la maniobra de Epley, que les va a permitir incluso en una consulta en menos de 15 minutos resolverle la principal causa de vértigo que existe en el mundo a sus pacientes. Quiero dedicarme ahora y aquí me salté a la categoría de vértigos agudos, porque los vértigos agudos, estos que parten de forma súbita y que llegan al servicio de urgencia, pueden ser principalmente dos diagnósticos. Puede ser neuronitis vestibular en la gran mayoría de los casos, que hoy deberíamos hablar más técnicamente de vestibulopatía aguda unilateral, o en un terrible 15 y a veces mayor porcentaje de pacientes un evento central, un accidente cerebrovascular, un stroke de fosa posterior, en casos muy reducidos también un evento central de tipo desmielinizante. Y la pregunta es, en un vértigo agudo, ¿cómo discriminamos entre estas dos terribles categorías? Y afortunadamente la otoneurología moderna nos ofrece una respuesta muy confiable. Y es en base a las siguientes nociones, de que cuando tenemos neuronitis vestibular, el aparato vestibular falla, evidentemente. Recordemos, neuronitis vestibular se presume que es de origen viral y se daña ya sea el aparato vestibular mismo, la sinapsis o el nervio vestibular que lleva la información vestibular al cerebro. Y aquí el reflejo vestíbulo-ocular falla y vamos a hablar de eso en la siguiente diapositiva. Pero el resto de los movimientos oculares se mantiene sano y normales. Mientras que cuando falla algo en el cerebro, la gran mayoría, con un accidente cerebrovascular, la gran mayoría de las veces el reflejo vestíbulo ocular se mantiene saludable e indemne. Y en los pocos casos en que el reflejo vestibular se daña, porque se dañan neuronas de los núcleos vestibulares, específicamente del arco del reflejo vestíbulo ocular que conecta el aparato vestibular directamente con los ojos, también se dañan algunas estructuras que generan movimientos oculares raros o centrales. Y estadísticamente podemos identificar cuáles son estas alteraciones para hacer un examen físico muy dirigido. Este es un video que me encanta mostrar para recordar la maravilla del reflejo vestíbulo ocular, que aquí no es ocular, sino que es vestíbulo cervical, para entenderlo, para entender la potencia de este reflejo. Donde sea como sea que movamos al búho, el aparato vestibular va a enviar mensajes de muy alta calidad y de muy poca latencia, de mucha velocidad, a los músculos del cuello que van a cancelar los movimientos. El cuerpo del búho se mueve a la derecha, el cuello se mueve a la izquierda, de tal forma de cancelar el movimiento y mantener al búho mirando hacia donde quiere mirar. En el ser humano, y el reflejo vestíbulo ocular sigue la misma lógica, no tenemos tanto peso en mantener la cabeza estable frente a algo que nos queremos comer, sino los ojos puestos en donde yo quiero mirar. Entonces, por cada grado que yo mueva la cabeza en una dirección, los ojos se moverán en la dirección contraria la misma cantidad de grados a una velocidad altísima. Y ese es el reflejo vestíbulo ocular, que recordemos tiene un arco neuronal de apenas 2 o 3 neuronas, que es el reflejo más rápido del cuerpo, con una latencia menor a 7-10 milisegundos. Y
y evaluar si es que el reflejo vestibulocular está indemne o alterado es una de las principales formas de discriminar entre neuronitis vestibular y accidente cerebrovascular. Y junto con otras herramientas del examen físico, esto se llama la batería HINS Plus, por las siglas, y lo pueden ver con detalle de nuevo en la página web, que corresponde a una serie de elementos del examen físico que nos permite discriminar de forma más eficiente que la resonancia nuclear magnética entre estos dos grandes diagnósticos en el vértigo agudo. Estos son los elementos del HINS que me he dedicado más al primero y más relevante estadísticamente, que es el impulso cefálico, donde así es como se hace un impulso cefálico. Yo someto a un paciente y le pruebo el reflejo vestibulocular si es capaz de mantener la mirada fija conmigo. Esto es fácil de entrenar por todos ustedes, incluso de forma remota. Y la idea es que si la mirada se mantiene conmigo, el reflejo vestibulocular está sano. Y en un paciente con una falla vestibular no se va a mantener la mirada se va a desviar con la cabeza. Y solo unos milisegundos después el reflejo la corteza visual va a decir: hey, yo no estaba mirando para cualquier lado, devuelve la mirada hacia donde yo estoy mirando. Pero ese movimiento tardío, llamada sácada correctiva, es signo de que el reflejo vestibulocular está alterado. Y aquí lo podemos ver en tiempo real. Espero que la calidad del streaming sea lo suficientemente buena para que puedan verlo. Si no, lo pueden ver de nuevo en www.lab11.cl. Aquí mostramos que el impulso hacia la izquierda está sano, el oído izquierdo está sano y el derecho está alterado. Hacia la derecha, sácada correctiva. Sabemos que el aparato vestibular del oído derecho está malo y alterado. Aquí un video, no vamos a mostrarlo por el tiempo, pero aquí en un paciente con un cuadro central. Este paciente tenía un accidente cerebrovascular, estaba con vértigo, estaba con nistagmo espontáneo, pero su impulso cefálico es normal. Cuando el impulso cefálico está normal, el aparato vestibular, sus conexiones con los núcleos oculomotores están normales, y el paciente sí está con un vértigo agudo. Curiosamente, tener un impulso cefálico normal es signo de que hay un accidente cerebrovascular o un evento central grave. Así que en el contexto del vértigo agudo, el impulso cefálico es normal. Junto con esto tenemos otras herramientas. ¿Cómo evaluar la dirección del nistagmo? Donde por la fisiología de las fallas vestibulares los nistagmos siempre van a ser unidireccionales, como en este video. Siempre en la misma dirección, los ojos van a batir siempre en la misma dirección. Mientras que en un paciente con un evento central, el nistagmo va a cambiar de la mirada. Miramos hacia un lado y el nistagmo va hacia la izquierda. Miramos hacia la otra dirección. Ahí está mirado al centro, se mantiene a la izquierda, pero hacia la derecha el nistagmo cambia de dirección. Que el nistagmo cambie de dirección es signo de centralidad. Aquí tenemos también un nistagmo que va hacia la derecha con la mirada hacia la derecha, y que al desviar la mirada hacia la izquierda, el nistagmo va a cambiar hacia la izquierda. Ese es el segundo punto de esta batería HINS Plus. La tercera se llama test de cobertura, que consiste rápidamente en cambiar la cobertura del ojo. Ahí, un segundo. Ahí está el test de cobertura, donde yo tapo un ojo y lo destapo, y los ojos se mantienen fijos en mí en todo momento. Eso es normal. Eso es sin stroke. En cambio, en este paciente yo destapo el ojo de un lado hacia el otro y el ojo salta en una refijación vertical, que es signo de una alteración a nivel del sistema nervioso central. Y finalmente se ha demostrado que en el caso de una crisis de vértigo agudo, que haya una audición alterada, que se puede evaluar clínicamente de forma fácil en box de urgencia, también es un signo que se asocia con alguna probabilidad con alteraciones centrales. Entonces, estas alteraciones nos permiten discriminar en un vértigo agudo entre neuronitis vestibular y stroke. Los mareos crónicos son menos frecuentes, y esto lo pueden ver con más detalle en www.lab11, cómo diferenciar entre mareo perceptual persistente, vestibulopatia bilateral o neuronitis antiguas, vértigos agudos que nunca fueron compensados, para poder discriminar entre estos pacientes. De nuevo, más detalles de todo esto lo pueden ver en www.lab11.cl para ver estos videos y que quieren meterse en este tema con mayor profundidad. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento. A través de esa misma página también me pueden contactar para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.